Bien, vamos a dar inicio a la tutoría de este día. Entonces, estamos en la tutoría número 3. Vamos a ver ciertos aspectos relevantes. Antes de seguir, me confirman si me escuchan bien. En lo personal lo escucho bien. Ok. Bien, entonces, más que todo vamos a ver un poco en resumen lo que vimos en la tutoría de repaso de esta semana. Los videos este fin de semana se los estaría enviando, tanto de la de repaso como de esta tutoría, la grabación, para que lo puedan estudiar. Y así recordarles las evaluaciones que tenemos o vamos a desarrollar. Por ejemplo, lo que es, ya hicimos el laboratorio 1, la actividad más próxima es el parcial 1, que está para el sábado 23, de 8 a 12, ¿verdad? Y es el laboratorio 2 que próximamente se les va a habilitar. La unidad 2 trata sobre resolución de ecuaciones en una variable. El objetivo es aplicar los diferentes métodos de resolución de ecuaciones en una variable, analizando su aplicabilidad según el tipo de ecuación y así pudiendo realizar implementaciones de los algoritmos de estos en métodos en software matemático. Vamos a ver lo que es el método de la bisección y punto fijo. El método de la bisección la vimos en la tutoría de repaso, pero les voy a dar en resumen lo que trató. Vamos a ver el método de Newton y el método de la secante y cuerda. Los materiales o recursos didácticos a disposición son las tutorías, que es el material de la unidad, el material complementario. Hay una presentación sobre interacción funcional y un video explicativo de ello. Las actividades evaluadas es el laboratorio que se va a aperturar el día de mañana. Ahorita está con entrega el 24, pero eso está por confirmar, pero igual tendrán tiempo para realizarlo y el examen que según el calendario, si no mal me equivoco, está para el sábado 23 de abril. Si dejan, me lo confirman, que es de 8 a 12. Cualquier cosa les estaría confirmando al grupo de WhatsApp el horario completo y las indicaciones para la realización del mismo. Lo que sí es que estaríamos cubriendo la unidad 1 y la 2 para ese examen. Entonces vimos el método de la bisección, que en resumen vimos lo que son los algoritmos y en resumen, para que vean de qué se trata el método de la bisección. El método de la bisección es nada más que tenemos una función, la cual la podemos graficar, es decir, la función es esta línea azul, y igual a f de x, en la que primero evaluamos los extremos, tanto el inferior como el superior. Lo primero que tenemos que ver es que el signo de esto sea diferente. Si este es más, en este caso, este signo es menos, porque está abajo del eje Y, entonces este signo tendría que ser más. Si en algún dado caso les dan una función en la que este signo sea positivo, entonces el de arriba tendría que ser negativo. La cuestión o el objetivo es que deben de tener signos contrarios al evaluar la función en los extremos.
Y lo que se va haciendo es partiendo el intervalo a la mitad y evaluando, viendo en qué manera se va acortando la distancia hasta encontrar la solución, que sería este punto de acá, donde hago cero la función. Entonces, por ejemplo, mi primer intervalo es a, b. Entonces, la primera interacción es evaluar el a sub 1 y el b sub 1. Me da que este es menos y este es más. Le encuentro el punto medio. El punto medio es p sub 1. Lo evalúo. En este caso, al evaluarlo, me da que es más. Entonces, mi nuevo intervalo es de a sub 1 hasta p sub 1. El a sub 1 lo tomo como a sub 2 y el p sub 1 lo tomo como b sub 2, indicando que es la segunda interacción. Vuelvo a encontrar el punto medio. El punto medio me da que es menos. Entonces, ahora me quedo con este intervalo de acá, donde p sub 2 es el a sub 3 y el b sub 2 es el b sub 3, indicando que es la tercera interacción que hago. Encuentro el punto medio y evaluar ese punto medio, en este caso me daría que es este valor de P. Entonces, de eso trata el método de la bisección. Es nada más ir acortando el intervalo hasta encontrar la solución. Vimos algunos ejemplos. Esta tabla la tenemos en Excel para ver cómo se utiliza. También vimos cómo encontrar la cota de error para el método de la bisección y para determinar cuántas interacciones debemos hacer hasta encontrar la solución dado el problema y el intervalo. Entonces, les quedaron ahí algunos ejercicios de práctica. Y este sería como para el método de la bisección lo que utilizamos. Entonces, en esta tutoría no se los voy a explicar. Voy a esperar a que ustedes vean el video. Si algún dado caso ustedes tienen alguna duda después de ver el video y necesitan una explicación adicional, entonces me escriben al chat de WhatsApp y podemos agendar una video clase para repasar, digamos, los temas que ustedes consideren que necesitan repaso, ¿verdad? Ya sea de estos nuevos o de los anteriores, para prepararlos lo que es para el parcial. Entonces, comenzamos la tutoría de este día con lo que es el método de punto fijo. Un punto fijo para una función es un número en el que su valor obtenido no cambia cuando se aplica la función. Cuando se aplica la función. Es decir, que existe un número p, que es un punto fijo, que dada una función g, si evaluamos ese punto en la función, nos da el mismo punto. Por ejemplo, para ver un ejemplo más claro, sería esta función de acá. Yo tengo mi función y igual x al cuadrado. Este valor es menos 1 y este valor de acá es menos 1. Aquí tengo el valor de 2 y aquí el valor de 2. Entonces, esta función tiene dos puntos fijos, tales que si yo evalúo menos 1 en la función, me da también menos 1. Si yo evalúo 2 en la función, también me da el valor de 2. Entonces, eso es lo que denominamos como punto fijo. No sé si hasta aquí tiene alguna duda de qué es un punto fijo. No, de mi parte no, o sea que en otras palabras pues no cambiaría nada, se mantendría el punto. Sí, correcto. Es el mismo punto de x, por decirlo, me da el mismo valor de y.
Entonces a eso denominamos como punto fijo. Lo podemos hacer de dos formas. Una sería gráficamente y otra es algebraicamente. ¿Cómo lo hago algebraicamente? Tengo la función, por ejemplo, g de x igual a x al cuadrado menos p. Entonces yo digo que esta función tiene un punto fijo, la cual lo denomino p. Entonces lo que hago es que en vez de g de x, coloco el valor de p igual, y en vez de x al cuadrado, voy a poner en vez de la x el valor de p al cuadrado menos 2. Entonces tengo p igual a p cuadrado menos 2. Ahora, para resolverlo, simplemente lo que hago es despejarlo. Tengo 0 igual, porque este p en este lado está sumando, al otro pasaría a restar. Entonces sería p cuadrado menos p menos 2. Y ahora esto lo factorizo, es decir, le puedo aplicar la regla general o encuentro la raíz, ¿verdad? En este caso, o el método del trinomio cuadrado perfecto, ahí dependiendo de cómo yo lo quiera factorizar. Pero encuentro que al factorizarlo tengo que 0 es igual a p menos, o el caso 6, ¿verdad? Que tengo el valor de al factorizarlo, tengo que p más 1 por p menos 2 me da este polinomio. Entonces las raíces son p igual a menos 1 por este intervalo, por este paréntesis, y de este paréntesis se desprende el p igual a 2. Entonces ya encontré los puntos fijos que serían menos 1 y 2, que claramente los veo en la gráfica. No sé si tiene alguna duda. No, Link, todo está claro. Ok. Entonces, tenemos un teorema el cual nos dice que si para una función que sea continua y que pertenezca al intervalo a, b, y además tenemos un valor que pertenece a ese intervalo, entonces g tiene al menos un punto fijo en ese intervalo. Es decir, si tenemos una función que al evaluarlo tenemos puntos que pertenecen a, b, y además tenemos los valores de x que pertenecen también a, b, vamos a tener siempre un punto fijo. Y además nos dice que si la derivada existe, entonces a, b en el intervalo, es decir, si yo derivo mi función y al evaluarlo siempre no queda indeterminada en a, b en el intervalo, puedo decir que existe una constante positiva, la cual denomino k, que va a ser menor que 1, tal que para todo x que pertenece a ese intervalo, entonces existe exactamente un punto fijo. Con este teorema simplemente estoy en el literal A garantizando que tiene un punto fijo, y en el literal B, ¿cuándo puedo decir que es único? Por si me piden encontrar todos los puntos fijos y yo solo encuentro uno, aplico lo que es ese teorema para decir que solo existe ese que he encontrado. Entonces, tenemos como referencia esta gráfica. Tenemos la función g de x, tal que es continua en el intervalo a, b. Además, si yo evalúo la función en el intervalo a, b, los puntos que me dan también están dentro de a, b. Entonces, cumple la primera parte del teorema y sé que existe un punto fijo. Ahora, en este caso encuentro que este valor de p es mi punto fijo, tal que al evaluarlo me da también un valor de p.
¿Cómo sé que es único? Entonces lo que hago es aplicar la segunda parte, que le aplico la derivada, y al aplicarle la derivada, digo que existe un valor de k menor que 1, tal que cumple la segunda parte del teorema. Entonces ya de manera práctica tenemos este ejercicio. Nos dan una función g de x igual a x al cuadrado menos 1 y nos piden demostrar que tiene un único punto fijo en este intervalo. Entonces, primero debemos de garantizar que sí existe ese punto fijo, ¿verdad? Entonces vemos los valores máximos y mínimos de la función en el intervalo. Entonces, y cuando x es un punto final del intervalo o con la derivada, entonces le aplicamos la derivada al g de x. Aplicar la derivada de x al cuadrado sería 2x. Este menos 1, la derivada se hace 0. Y el 3 que queda acá. Ahí es nada más derivando la función. Entonces, por existir la derivada, sé que es continua y en el intervalo dado. Entonces, si yo evalúo g de x en el intervalo menos 1, 1 y el punto medio que es 0, entonces g de menos 1 es 0, g de 1 es 0 y g de 0 es menos 1/3. Entonces, con esto puedo garantizar que la función está dentro de este intervalo, sus valores. Ahora, al sacarle el valor absoluto de la derivada, ese es igual al valor absoluto de 2x sobre 3. Y como estoy dentro del intervalo menos 1 a 1, los valores máximos que puede tomar es 2/3. Entonces, la derivada es menor que 2/3. Este sería mi valor de k, y el cual por ser 2/3 es 0.67, entonces es menor que 1. Entonces con eso tengo seguro que el punto fijo es único, porque cumple las hipótesis del teorema 2.2. Ahora, si tenemos que encontrar cuáles son esos puntos fijos, entonces aplicamos el método, que sería nada más la función, la x sustituirla por un p y igualarlo a un p, ¿verdad? Entonces en vez de g de x coloco p, este es nada más como notación, y en vez de la x voy a colocar también el p, sería x al cuadrado menos 1 entre 3. Entonces sustituyendo el x por p quedaría p cuadrado menos 1 entre 3, que sería esta parte de acá. Entonces, ¿cómo llego a esto? Pues simplemente lo he factorizado. Tengo p igual a p cuadrado menos 1 sobre 3. Este 3 está dividiendo, pasaría a multiplicar, tendría 3p igual a p cuadrado menos 1. Ahora este 3p está sumando, pasaría a restar, tendría 0 igual p cuadrado menos 3p menos 1. Entonces, ahora factorizo lo que es este trinomio. Y tengo que una solución es un medio de 3 menos raíz de 13, ¿verdad? Entonces, esto es aplicando lo que es la regla general para factorizar este tipo de trinomios. Entonces, mi punto fijo sería, encuentro dos raíces, evalúo esas dos raíces y al final veo que solo esta es la que cumple, que me genera el punto fijo. Pero con esta, si lo evalúo por ejemplo, en 4, me da que es igual a 5. Entonces, y g de 4 me da 8/3. Esto es mayor que 1. No cumple la segunda parte del teorema
para decir que es un punto fijo único. Entonces esto nada más me sirve para entender que lo que dice el teorema en G no satisface la hipótesis. Entonces no es suficiente como para garantizar que el punto fijo sea único. Es necesario, pero no, perdón, es suficiente, pero no necesario. Entonces, y estas es como las soluciones. La primera raíz es esta de acá, que es este punto. La segunda raíz es esta de acá, este punto de acá. Y esta sería la segunda raíz, que al final nos da otro punto diferente a este valor de acá. Aquí tengo las coordenadas, entonces al hacer esto me queda una recta diferente. Entonces el punto viene como por acá. No toca la gráfica. Este es el algoritmo que se debe de implementar en un software, en este caso Octave, para realizar las interacciones de punto fijo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora tenemos otro ejemplo. Tengo que la ecuación x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 es igual a 0. Tiene una raíz única en 1,2. Entonces me pide encontrar lo que es el punto fijo. Para este caso lo puedo hacer de diferentes maneras. Primero, la forma tradicional, que es hacer x, o mejor dicho, igualándolo a p. Es decir, pondría p igual a p al cubo más 4p al cuadrado menos 10 igual a 0. O también lo puedo resolver factorizando dicho polinomio. ¿Cómo lo hago factorizando dicho polinomio? Pues simplemente para efectos ilustrativos, esta solución de acá la encuentro al factorizar este polinomio. El 4x lo dejo a este lado, el 10 está restando, pasa a sumar, y el x al cubo está sumando, pasaría a restar. Por eso me queda 4x al cuadrado igual a 10, menos x igual a 10 menos x al cubo. Ahora lo que hago es, este 4 lo paso a dividir, está multiplicando, pasa a dividir, sería x al cuadrado igual a 1/4 de todo esto, ¿verdad? Porque pasó a dividir a todo esta expresión. Y ahora le saco raíz. La raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2. Entonces todo esto es paréntesis a la 1/2 está simbolizando lo que es la raíz. De ahí encuentro esta solución. Luego lo que debo de hacer es iterar este intervalo hasta encontrar el punto fijo. Ya vamos a ver qué es iterar. Así, de las diferentes maneras puedo ir encontrando cada uno de estos. ¿De dónde encuentro esta solución de acá? La encuentro utilizando el método tradicional, es decir, que en vez de las p, coloco x. Si se fijan, es x igual a... Sería esto, x igual a toda esta expresión, x al cubo más 4x cuadrado menos 10. Entonces, lo que hago es pasar todo al lado izquierdo. Sería x, este está sumando, pasa a restar, el menos x al cubo. Este está sumando, pasa a restar. Y este está restando, pasa a sumar. Es pasar toda esta expresión al lado izquierdo. Y así, factorizando estos diferentes, encuentro estas soluciones
para iterarlos. ¿A qué me refiero a iterarlos? Pues simplemente a aplicarlo a cada una de ellas, un valor en específico e irlos evaluando. ¿Cómo hago eso de iterar? Pues simplemente yo tengo la función y me dan un intervalo. Lo primero que debo de hacer de ese intervalo es encontrar el punto medio. El punto medio del intervalo se encuentra sumando los extremos y dividiéndolo entre 2. Es decir, sería 1 más 2 por los valores del intervalo, eso entre 2. Entonces, 1 más 2 sería 3. Y 3 sobre 2 sería igual a 1.5. Entonces, de ahí es que encuentro o comienzo con este 1.5. Para cada uno de estos. Este A, B, C y D son estas expresiones de acá que las he encontrado a partir de la función que me dan. ¿Por qué lo factorizo? Porque dependiendo de la factorización, así es el número de interacciones que me voy a tardar para encontrar la solución, ya sea en 4, en 30 o en 15 interacciones, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo hago esas interacciones? Para eso vamos a apoyar con esta herramienta de Excel. Lo vamos a acercar un poco para que se vea. En este caso le he hecho Excel para que sea un poco más ilustrativo. Luego ustedes lo van a utilizar lo que es el código o vamos a hacer la práctica en Octave. Entonces, tengo mis funciones A, B, C, D y E. Las coloco acá. Este N es el conteo de interacciones. Entonces, este 0 es como el punto fijo que he encontrado. Si recuerdan, mi intervalo era 1,2 y el punto medio de entre 1 y 2 es 1.5. Por eso todos estos son iguales. ¿Cómo hago las interacciones? Entonces, no es nada más que si se fijan, en este de acá, para esta primera interacción, yo lo que he hecho es copiar esta función de la utilizando este valor de aquí. Es decir, aquí me dice que debo de hacer x menos x al cubo. Para mí la x en este momento es el 1.5. Entonces sería 1.5 menos 1.5 al cubo menos 4 por x al cuadrado, es decir, menos 4 por el 1.5 al cuadrado más 10. Al hacer eso me da menos 0.875. ¿Cómo sigo haciendo las interacciones? No es nada más que aplicar esta función, solo que ahora mi valor de x ya no va a ser 1.5, sino que es el siguiente, o el que había encontrado, que es este de acá. Me da este valor. Entonces, eso lo utilizo para aplicar esta función a este punto, me da este. Al aplicar esta función a este punto, me da este de acá. Y de ahí sigo iterando. Si se fijan, en este cada vez es un valor mayor. Ahora para la segunda función, lo mismo. Lo que he hecho es, mi valor de x es este 1.5 y escribo la función, sería 10 menos x, 10 entre x, perdón, menos 4 por x elevado a la 1 medio. Y así voy ocupando el punto anterior para calcularlo. ¿Por qué en este caso me da negativo? Porque si se fijan en la presentación, este es un valor negativo. Y no le puedo sacar raíz cuadrada a un valor negativo. Por eso aquí es que me ha dado error.
Ahora de manera práctica lo vamos a hacer para el valor de C. El valor de C me dice que es igual a 1/2 por 10 menos x al cubo. En este caso mi x es el valor que esté arriba, x al cubo, todo eso a la 1/2, es decir, le saco lo que es la raíz cuadrada. Al hacerlo me da que es 1.2869538. Vuelvo a aplicar esta función, solo que a este punto. ¿Cómo hago eso? Simplemente me coloco en la parte de abajo y arrastro la función. Para este caso ha ocupado el valor de arriba como x. Para este caso ha ocupado el valor de arriba como x. Entonces al final solo voy arrastrando la fórmula. En este caso me da 1.4. Lo vuelvo a hacer. Me da 1.34 y los demás decimales. Y así sucesivamente. Para este valor de C es el que tenemos que se tienen que hacer 30 interacciones para lograr encontrar el punto fijo. Aquí está el valor de 25, entonces no se ve por qué está claramente el punto fijo. Aquí lo podemos hacer hasta el 30 para verlo más claramente. Bien, vamos a arrastrar la fórmula hasta la 30 interacción. Le vamos a poner más decimales. Entonces, si lo vemos acá, bien podíamos haber parado hasta el valor de 25. Perdón, aquí sería el valor de 27. Ya que al evaluarlo en este punto en la función, siempre me da el mismo valor. Ya no sería de llegar hasta el valor de 30. Por ahí se ha llegado como a manera de ilustración. Si se fijan en estos últimos, siempre me da el mismo valor. Eso quiere decir que he encontrado mi punto fijo. Ahora lo hago para la función d, que en este caso sería igual a 10 entre 4 más x, pero x va a ser el valor de arriba. Todo eso elevado a la medio. Me da este valor de acá. En este caso lo arrastramos. En este ejercicio llegan hasta el valor de 15. Entonces, si se fijan aquí ya se repetían los números, entonces podríamos detener ahí las interacciones. Que en este caso le dan 2 valores más. Entonces le vamos a dar 2 decimales más.
Entonces ahí se ve cómo van cambiando los valores. ¿Cuántas interacciones tengo que hacer? Depende del valor de error que quiera yo asumir. Y para el tenemos esta función. Entonces, que sería igual a x menos x al cubo más 4 por x al cuadrado menos 10. Todo eso entre 3 por x al cuadrado más 8 por x. A ese punto, en ese caso hacen únicamente 4 interacciones. Porque ya encuentran lo que son los valores que se repiten. Entonces, así es como se hace la parte de interacciones con el tema de punto fijo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta al respecto. Sí, yo tengo una, ¿verdad? Que esto va a depender de la forma del método que nosotros la queramos hacer, porque como usted ahí lo hizo de dos formas, ¿verdad? Aplicando el teorema donde agarraba un p cuadrado y otra pues una algebraica. Entonces, y para el otro caso se podría hacer así mismo. ¿Para cuál otro caso? No, porque por ejemplo, cuando aplicó el del teorema, cuando agarraba ese p cuadrado, tiene que ser menor que 1. Ah, sí. Para ese ejemplo igual lo podrían hacer. Ahí depende de la función, ¿verdad? Por ejemplo, si gustan Entonces, ahí lo que podrían tomar es directamente la función y comenzar a iterarlo. Es decir, teníamos, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer n, 0, 1, 2, y las. En el primer caso teníamos el p cuadrado menos, aquí lo vamos a poner, x al cuadrado menos 1 entre 3, ¿verdad? Quiero ver. ¿Ese era o era este? Ese de acá. P cuadrado menos 1 entre 3. Primero puedo ver haciendo la función, es decir, aquí tengo de menos 1 a 1, mi punto medio sería 0, ¿verdad? Porque menos 1 más 1 es 0, entre 2, 0. Entonces, ese sería mi punto medio, o mi primera interacción. La función sería x al cuadrado menos 1 entre 3. Entonces, sería igual a x, sería igual a x elevado al cuadrado menos 1, todo eso entre 3. La primera interacción me da este valor. Yo sé que la solución o el punto fijo es este de acá. Un medio de 3 menos raíz de 13. ¿Cuánto es ese valor? Lo vamos a poner acá para guiarnos.
1 medio por 3 menos raíz de 13. Medio menos 3 menos 3. Bien, es este valor de acá. Entonces, comenzamos a hacer las interacciones y al final lo encontramos en la interacción número, perdón. Este valor de acá, que es la solución, la hemos encontrado en la interacción número 10. Entonces, dependiendo de la función, la puedo aplicar directamente para encontrar el punto fijo o factorizándolo. Ahí es dependiendo o factorizándola así como hago acá, la factorizo esta función para hacer la convergencia o más rápido o más lento. Ahí es dependiendo cómo lo quiera hacer. Ah, está bien. Lee, una pequeña consulta, ¿cómo era la parte que hacía entre el intervalo que lo dividía? ¿Cómo era que no lo anoté? ¿Me podría decir en esa parte que lo restaba y lo dividía entre 3? Ajá, ese es el punto medio. Ah, Por ejemplo, el intervalo es 1,2. Entonces, sumo los extremos, 1 más 2, y eso lo divide entre 2. 1 más 2 es 3, entre 2, 1,5. Porque con este valor es con el que empiezo a hacer las interacciones. En este caso son estos de acá. Y para este me dio 0 porque estábamos hablando de ese intervalo de acá. Entonces el punto medio de este intervalo, lo vamos a poner aquí, el punto medio es igual a menos 1 más 1 entre 2. entre 2. Entonces menos 1 más 1 me da 0, entre 2 sigue siendo 0. Esa Entonces, sería como la pequeña formulita para calcularlo de un solo, ¿no? sí, cabal, para calcular el punto medio. Ah, vaya, esa respuesta. Ok. Entonces, para ir finalizando esto de punto fijo, tenemos esta gráfica o esta función. Entonces, en este caso, tenemos para el intervalo 0,3, nos piden construir dos funciones alternas posibles que sean candidatas a tener un punto fijo en este intervalo. Y además, escoger la función alterna que cumpla con los requisitos del método de punto fijo. Entonces, primero encontramos las funciones alternas, que es nada más, cuando me piden una función alterna, ahí yo tengo que factorizar a conveniencia o como se me ocurra, ¿verdad? En este caso, parto de la función, la igualo a 0, la función la igualo a 0 y comienzo a factorizar. Es decir, parto de acá. Lo primero que hago es dejar 2x, 2 por e a la x elevado a este lado y todo lo demás lo paso al otro. Este está con menos, pasaría como más. El menos 10 pasaría como más 10. Luego de esta parte, este 2 pasa a dividir y luego le saco logaritmo natural. Es decir, para esta factorización partiría de esta función de acá. El primer paso, este está menos, dejo el 2e a la x igual. Este está con menos, al otro lado pasaría como más. Entonces sería 7 raíz de x. Ahora este es menos 10, al otro lado pasaría como más 10.
Luego este 2 está multiplicando, pasa a dividir, me va a quedar e a la x igual a 7 raíz de x más 10 sobre 2. Y ahora para quitar esta e y que solo me quede la x, le saco logaritmo natural. Logaritmo natural de e a la x es solo x. Igual, logaritmo natural, como le tengo que sacar a ambos lados de la expresión, el logaritmo natural, sería el logaritmo natural de 7 raíz de x más 10 sobre 2. Entonces, con eso encuentro mi primera función candidata. Para la segunda, ¿qué es lo que hago? Para la segunda, en vez de dejar el 2e a la x a un lado, dejo el 7 raíz de x. Es decir, para el segundo punto lo vamos a hacer acá. Parto siempre de esta función. En este caso tengo 2e a la x menos 7 raíz de x menos 10 igual a 0. Este está como menos, lo paso al otro lado como más. Entonces me queda 2e a la x menos 10 igual a 7 raíz de x. Porque este estaba como menos, lo pasé como más. Ahora, este 7 está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría 2e a la x menos 10 sobre 7 igual raíz de x. Ahora esto lo que hago es elevarlo al cuadrado. Para quitar esta raíz, elevo todo al cuadrado, entonces me va a quedar 2e a la x menos 10 sobre 7 igual a x. Todo esto al cuadrado. Entonces, ¿a qué se diferencia con esta g2 de x? Porque el que movió en este caso no es el 7x, sino todo lo demás. Para que se vea qué fue lo que pasó, lo hacemos acá abajo. Siempre parto de esta función. En este caso, este menos 7x lo dejo a este lado. Sería menos 7 raíz de x igual. Este 2x se está sumando, pasa como negativo, menos 2e a la x. Y este está como menos, al otro lado pasaría como más. Sería más 10. Este menos 7 está multiplicando la raíz, la pasa a dividir, sería raíz de x igual. Este por orden, como este es más, lo pongo de primero y luego el menos 12 a la x. Ahí no altero en nada. Este menos 7, habíamos dicho que estaba multiplicando, pasaba a dividir. Y lo elevo esto al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado se va la raíz y me queda toda esta expresión al cuadrado. 10 menos 2 por e a la x sobre menos 7 al cuadrado. Entonces, de esa forma es que yo lo puedo factorizar y encontrar las posibles candidatas. Para cumplir con eso cumplo la primera parte. Para la segunda parte, escoger la función alterna que cumpla los requisitos. Entonces, es nada más que determinar si cumple que la función evaluada en el intervalo siempre pertenece al intervalo y ver cuáles son sus valores de punto medio y extremos. En este caso me quedo con la primera, con esta de acá, porque esa es la que funciona o cumple con los requisitos para encontrar lo que es el punto medio. Ya si utilizo esta de acá o esta de acá,
esas no voy a encontrar el punto medio, sino que voy a iterar indefinidamente o infinitamente y no lo podría encontrar. Por ejemplo, aquí lo evalúo. Aquí solo evalúo esta función de acá. Entonces, como en el intervalo es 0,3, igual calculo el punto medio, que es igual a sumar los extremos, 0 más 3, todo eso entre 2. Esto sería igual a 3 entre 2. Esto es igual a 1.5. Entonces, aquí ya me dan un valor con cuál empezar. Aquí me dicen que P sub 0 es igual a 0.2. Entonces yo lo puedo hacer de las dos formas, encontrando el punto medio o utilizando el valor que me den. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el punto medio o el valor que me den? Que dependiendo con qué valor comience, así es el número de veces que lo voy a tener que hacer. Por ejemplo, si yo empiezo con 0.2, solo tengo que hacer 5 iteraciones para encontrar la solución. Y eso lo veo acá. Solo tuve que hacer 5, porque en la sexta iteración ya no me da el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si yo estos los coloco con... Vamos a ver. Si yo solo utilizo 5 o 6 decimales de precisión, entre estos dos ya me daría lo que es el valor aproximado. Y a este ya no tendría por qué hacerlo, porque ya no me aproximaría más. En cambio, si yo empiezo, por ejemplo, si yo empiezo con 1.5, con 1.5, que sería el punto medio de esto. Entonces vamos a ver cuántas interacciones tengo que hacer para llegar a este valor de acá. Entonces aquí ya me pasaría. Aquí ya te determinaría que este es como mi punto fijo, porque luego se van repitiendo. Entonces, allá es dependiendo de con cuál me indique comenzar. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Yo tenía una pequeña ya para finalizar. ¿Sí? Bueno, es en cuanto a las funciones que vamos a escoger, cómo hacemos para identificar cuál función vamos a tomar. Porque ahí ustedes, bueno, en ese ejercicio anterior que estábamos haciendo, resultaron 3, pero mi pregunta es cómo hacer para identificar esa, ¿hay que evaluar esa función o cómo? Así es. Lo que tiene que hacer es evaluarlo y ver si cumple con este teorema. Ya se lo coloco. Con este de acá,
de las funciones que les den, por ejemplo, esa g, tiene que evaluarlo y ver que los valores que le den estén dentro del intervalo. Es decir, que me quede de esta manera. Yo tengo el intervalo a, b. Si yo evalúo la función en el intervalo a, me da este que sería un x1, digamos. Aquí un y1. Al evaluar g en a, me da y1. Al evaluar g en b, me da este punto que sería y2. Pero este y1 y y2 siempre son menores que estos valores de acá. Para que quede más claro, lo podríamos hacer como con un número, ¿verdad? Yo supongo que este a es 2, este b es 8, entonces este p, como es el punto medio, sería 6. Entonces aquí yo tengo 2, este p es 6 y este b es 8. Este es como ejemplo para que se vea con un número. Entonces, si yo evalúo la función g en 2, me da, por ejemplo, este y sub 1, que sería este punto de acá, que yo podría decir que es 7. Si yo evalúo la función g en b, es decir, en 8, me da este punto de acá, y sub 2, que yo podría decir que es 3. Entonces, esos valores que me dio de y sub 1 y y sub 2 están dentro del intervalo inicial. Es decir, 3 y 7 están dentro del intervalo de 2 y 8 que me han dado. Así, yo las posibles funciones que encuentre las evalúo en los extremos del intervalo y veo si sigue perteneciendo al intervalo. Por ejemplo, si yo evalúo esta función en 0, aquí en este 0, por este 0 sería 1, ¿verdad? 10 menos 1 sería, perdón, 10 menos, este 0 sería 1, 2 por 1, 1, y 10 menos 1, 8. 8 entre 7 es menos 1 punto y algo. Al cuadrado ya se pasa de 3. Por ejemplo, sería 8 entre 7. Vamos a ocupar acá. 8 entre 7 es 1.14. Vamos a ver si cumple. 1.3. Entonces se tiene que ver que pertenece al intervalo y además que el valor máximo que tenga la función sea menor a un valor de k. Entonces por eso es que no se consideran las otras funciones. No sé si me logro dar a entender. Sí, licenciado, ahora sí. Nos tendríamos que pegar bastante a ese teorema, ¿verdad? Porque todo el intervalo tendría que ser menor. A ese k menor que 1. Sí, correcto. Entonces, aquí en este ejercicio ya nos dan con qué punto debo iniciar y además cuántas iteraciones tengo que hacer. En este caso me dicen que 5. Bien, no sé si hay alguna otra duda antes de pasar al siguiente tema. De mi parte no, licenciado, no sé si el compañero. Todo claro, licenciado. Ok, nos vamos a tomar unos 5 minutos de receso antes de ver los dos últimos temas. Empezamos a las 11:10 con los últimos. Está bien, licenciado.
Bien, vamos a continuar. En este caso vamos a ver lo que es el método de Newton, que es uno de los, se considera de los más conocidos o potentes a la hora de factorizar o de encontrar las raíces, pero tiene el único dificultad o desventaja que se necesita de derivar una función. Entonces, si nos topamos con una función que no sea tan fácil derivar, entonces ahí es cuando utilizamos el método de la sacante, que vamos a ver, que es el siguiente que veríamos. Entonces, con el método de Newton, igual se tiene un algoritmo el cual se va a implementar y partimos de este teorema que dice que si suponemos que existe una función continua en el intervalo y existe la enésima derivada en el intervalo, entonces y existe un x sub 0, es decir, un punto que pertenezca al intervalo, tal que para toda x que pertenece al intervalo existe un epsilon dado por x entre x sub 0 y x, tal que podemos escribir la función como un polinomio. Eso es el teorema de Taylor que seguramente vieron cuando vieron las derivadas. Y lo que trata el método de Newton-Raphson es que generamos una sucesión a partir de lo que nos han dado. Es decir, a nosotros nos dan una función f de x. Lo que nosotros hacemos es encontrar su derivada, es decir, f' de x, y construimos a partir de eso una función g de x, donde hacemos la diferencia, es decir, x, este x nosotros se lo agregamos, menos la función entre la derivada de su función. Con eso vamos construyendo lo que son los puntos p sub 0, p sub 1 hasta p sub n para encontrar el punto fijo o la raíz a través de este método de Newton-Raphson. Entonces, por ejemplo, el p sub 0 no los tienen que dar. El p sub 1 va a ser igual a la función, al g de x, va a ser igual a la función g, que la vamos a construir de esta manera, evaluado en p sub 0. Así el p sub 2 va a ser igual a la función g, evaluado en el punto anterior, es decir, en p sub 1, y así sucesivamente. Entonces, como ejemplo, para que nos quede un poco más claro, tenemos lo que es esta función, que es menos 3.893 más 3.23948x más 5.49384x al cuadrado más x al cubo igual a 0. Este sería nuestro f de x. Nos pide obtener una aproximación de la raíz en el intervalo de 0,2, mediante el método de Newton-Raphson, utilizando el p sub 0, es decir, el valor inicial como 10, y una precisión de 10 a la menos 5. Este sería el error. El error para este método, el error es igual al valor absoluto del punto n-1, perdón, el valor absoluto de la resta de p
n más 1 menos el p sub n. O si lo queremos ver de otra manera, es el punto donde estoy, el p sub n menos el punto anterior, el p sub n menos 1. Ahí es dependiendo cómo uno lo quiera ver los puntos. Entonces, utilizan la función. Primero le sacan lo que es la derivada. Y ahora lo que hacen es evaluar. El p sub 0 es igual a 10. Entonces el p sub 1 sería igual a... El p sub 1 sería igual a g de p sub 0, que habíamos dicho. Pero ¿a qué es igual el g de x? El g de x lo vamos a escribir acá. G de x es igual a x menos f de x entre f' de x. Y ya con eso hemos encontrado lo que es el valor del p sub 1. Es decir, 10 menos el f, que sería esta función de acá evaluado en 10, menos el f', que es esta función evaluada en 10. Nos da este valor y este sería el p sub 1. Y así podemos ir calculando las demás interacciones antes de llegar a un error menor al que nos han dado. Esto lo vamos a hacer en la práctica. El método de Newton, lo voy a acercar un poco. Esto lo vamos a poner. ¿Cómo se encuentra la derivada? Bien, aquí le saqué la segunda derivada, pero esa no sería necesario. Solo nos quedamos con la primera derivada. La forma de calcular. Entonces, hago eso. Comienzo con 10. El p sub 1 sería nada más. Aquí ya lo he puesto todo, que sería el f de x, sería el x, que sería 10, menos el f de x, que es toda expresión, entre el f' de x, que es esto de acá. Al hacerlo, me da este valor. Y de ahí yo solo lo desplazo hacia abajo, voy encontrando los demás valores. Para el valor absoluto, para el error, nada más encuentro el valor absoluto de este punto menos el anterior. Y así voy encontrando lo que es el valor absoluto, lo voy desplazando y ya encuentro lo que es la solución con un error menor al 10 a la menos 5. ¿Por qué me aparece esto? Para de manera más fácil, ustedes seleccionan esto de acá y le dan que se represente en notación científica. Entonces aquí se coloca en notación científica, aquí está la menos 1, a la menos 2, a la menos 4 y hasta la menos 8. Este menos el número quiere decir el 10 a la menos la expresión que tenga. Aquí sería 10 a la 0, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 8 porque nos estaban pidiendo con un error menor a 10 a la menos 5. Entonces hasta aquí no podía parar, sino que hasta acá. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. De mi parte todo claro, Lee. Está claro. Ok. Aquí lo hice de una sola vez, pero ustedes pueden hacerlo como por partes, digamos. Primero calcular el f. Este le serviría como, por ejemplo, la x, el f de
de X y el F' de X. Y después la G de X. Ahí es dependiendo cómo les lo vean más claro, ¿verdad? Por ejemplo, en este, el X sería el 10. El F de X sería... perdón, aquí sería el G de X. Entonces, el primero empiezan con 10. Para el segundo, este lo vamos a mover al final. Este sería la X. Para el primero, la X vale 10. ¿Verdad? Con este lo vamos a poner como número. Bien, para este de acá, el F de X sería nada más toda esta expresión. Lo pongo de una vez así para no estarlo copiando. Pero al final sería, si se fijan, es el menos 3.893 más el 3.23948 multiplicado por X, que en este caso el X vendría siendo este valor de acá, más el 5.49384 por el X al cuadrado, más el X al cubo, Les da este valor, luego colocan el F de X', colocamos acá. Sería nada más que este de acá, 3.23948 más 10.9877 por X, en este caso el X es este, más 3 por X al cuadrado, el X sería este valor al cuadrado. Entonces nos da esta expresión, y aquí nos dice que el G de X es 10, en este caso el valor de X, menos la división entre F de X entre el F' de X. Y porque lo he puesto, vamos a ponerlo esto acá. Entonces, si se fijan, he llegado al mismo valor aquí porque le hace falta más decimales. Entonces, estas fórmulas son las que yo voy a copiar, voy a seguir copiando acá. Solo lo he desplazado para copiar las fórmulas hacia abajo. Y aquí iría colocando el valor que me ha dado el G de X, porque ahora el siguiente punto es el valor que había encontrado anteriormente. Ese era 6.1805. Aquí. Aquí este punto tendría que ser este que encontré anteriormente. Y así voy calculando cada uno de los otros. Entonces al final llego a la misma respuesta y el error siempre se calcula igual, que es el valor absoluto del punto donde estoy menos el anterior. No sé si queda alguna pregunta o hay alguna confusión. No, Alec, de mi parte, pues, todo está claro. Bien, entonces continuamos
viendo lo que es el método de la secante. Como les decía, el método de Newton es bastante sencillo porque solo tienen que utilizar la función y aparte de la función encontrar su derivada y hacer el g de x, ¿verdad? Que sería x menos la función entre la derivada. Pero como les decía, hay muchas veces que la función, sacarle una derivada o es muy complicado o demanda mucho trabajo. Entonces, en el caso de que tengan derivadas que son demasiado complicadas, entonces se utiliza el método de la secante. Que en el método de la secante nada más utilizan, es como encontrar la derivada de una función, pero por el método tradicional de los límites. Así como se recuerdan cuando empezaron, no sé si cálculo se llama la materia que ustedes ven, que antes de que ven primero los límites y después descubren que encontrar esos límites es prácticamente encontrar una derivada. Entonces, lo mismo. Aquí lo que construimos es una función que tenemos el valor anterior menos la función evaluada en el valor anterior por el valor anterior menos el anterior dos veces, por decirlo así, entre la función de esos parámetros. Entonces, para hacerlo un poco claro, a ustedes les deben de dar el valor de p sub 0 igual a un número y el valor de p sub 1 igual a un número. Y ustedes van a comenzar a calcular desde el p sub 2. Desde el p sub 2, ustedes lo van a comenzar a calcular. ¿A qué va a ser igual el p sub 2? P sub 2 va a ser igual a p sub n menos 1, es decir, a p sub 1 menos la función evaluada en p sub 1 multiplicado por p sub 1 menos p sub 0 entre la función evaluada en p sub 1 menos la función evaluada en p sub 0. Este sería con respecto a p sub 2. Ahora, por ejemplo, p sub 3. ¿A qué sería igual? Siempre utilizando esta fórmula de acá. Sería igual a p sub n menos 1. Para este caso, el n valdría igual a 3, ¿verdad? Entonces sería 3 menos 1, 2. Entonces sería igual a p sub 2 menos el f de p sub n menos 1. Este sería p sub 2 multiplicado por p sub 2 menos p sub 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? N menos 1 sería 3 menos 1, 2. Y n menos 2 sería 2, 3 menos 2, 1. Y todo eso evaluado entre el f de p sub 2 menos el f del p sub 1. Entonces, al final, lo único que necesitan es la función, los dos primeros valores, y con eso ustedes pueden iterar los demás. Este es el algoritmo que vamos a implementar. Y, por ejemplo, tenemos esta función. Para esta función nos dan el valor de p sub 0 igual a 0.5 y el valor de p sub 1 igual a pi cuartos. Y nos pide encontrar lo que son las interacciones tanto para el método de la secante como para el método de Newton. Si nos fijamos, el método de Newton converge más rápido que el método de la secante. En este caso tuve que hacer una interacción más, pero la única diferencia es que aquí necesito calcular la derivada y en el método de la secante no. Entonces, eso lo hacemos acá en Excel. Entonces, lo que nos piden es que aplicar el método de la secante para la ecuación
coseno de x menos x igual a 0. Esta es la función con estos valores iniciales. Entonces, para el método de Newton, yo debo de encontrar la derivada. Y la derivada del f de x es menos, la derivada de coseno es menos seno, y la derivada de menos x sería menos 1. Entonces, f' de x sería menos seno de x menos 1. Y aplico esta función para la parte de Newton. Pero en este caso vamos a hacer el de la secante. El de la secante sería igual a que estos son los primeros dos valores que me han dado, el p sub 0 y el p sub 1. Yo empiezo a calcular a partir del p sub 2. Entonces, a partir del p sub 2 sería el p sub 1, que sería este valor de acá, menos f de p sub 1. Es decir, la función evaluada en p sub 1 sería coseno de p sub 1 menos p sub 1, que es esta parte de acá, por p sub 1 menos p sub 0, que es esta parte de acá, p sub 1 menos p sub 0, todo eso entre la función evaluada en p sub 1, toda la función evaluada en p sub 1, menos la función evaluada en p sub 0, que sería esto de acá. Y de ahí solo arrastro la función y encuentro la solución. Para el método de Newton igual sería el x, que en este caso el x es el p sub 1 menos la función evaluada en p sub 1 entre la derivada evaluada en p sub 1. Igual arrastro y encuentro los valores. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta por el momento. No, licenciado, de mi parte no. Buenas tardes o buenos días, licenciado, compañero. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si lo hiciéramos así, el cálculo analíticamente o a mano, por decirlo así, sin hacer uso de Excel, ¿cómo se haría? ¿O tendríamos que hacer uso de Excel No, para encontrar esos valores? lo podrían hacer así a mano. Solo que les tocaría estar haciendo las interacciones, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando el método de la secante, estos dos primeros valores siempre se los tienen que dar. Entonces, eso es obligación. Entonces, para el p sub 1, tendrían que ponerlo de esta forma. Es que al final tendrían que ir haciendo este procedimiento. Por ejemplo, el p sub 2 tendría que ser el valor de p sub 1. Aquí pondrían que, para hacerlo más, si gusta, me permiten, me voy a salir un momento para agregar una lámina. Y vamos a ocupar bueno, aquí lo vamos a hacer. Por ejemplo, si me piden de esta función, coseno de f de x igual a, esto lo vamos a copiar, tengo esta función, perdón. Voy a ocupar esta función. Y los valores que me dan. Y además la regla, ¿verdad? Cómo calcular. Bien, tengo estos tres. Ahora, ¿cómo yo lo voy a hacer manualmente? Por decir algo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el p sub 2.
yo sé que va a ser igual al P sub 1 menos la función evaluada en P sub 1 por P sub 1 menos P sub 0. Las disculpas del caso por los números que estoy ocupando el mouse. Ya las otras clases sí ocuparía lo que es una pizarra electrónica para que se vean mejor los números. Entre f de P sub 1 menos el f de P sub 0. Entonces, esto es lo que yo tendría que encontrar manualmente. Entonces, por aparte, yo tengo que encontrar el P sub 1 y el P sub 0, ya lo conozco. Eso solo lo voy a cambiar. Pero lo que no conozco es el f de P sub 1 y el f de P sub 0. Eso es como los encuentro. Entonces, f de P sub 1 sería igual a ¿qué? A coseno de P sub 1 a coseno de P sub 1 menos P sub 1. Es decir, estoy aplicando esta función de acá. Menos el P sub 1. Sustituyo los valores. Sería coseno de... En vez de P sub 1 voy a poner pi cuartos. Menos P sub 1 que sería pi cuarto. ¿Esto cuánto les da? Pi cuartos. ¿A qué es coseno de pi cuartos? ¿A qué es igual? Vamos a ver aquí. Sería coseno de pi cuartos. Es 0.70, 71, 06, 78. 0.70, 71, 06, 78. Menos pi cuarto es, lo tenemos acá, 0.78, 53, 98. 0.78, 53 y los demás valores, ¿verdad? Ahí lo voy a poner 3 puntitos para... Y al hacer la resta, eso me da, por ejemplo, aquí hago la resta, sería este menos este de acá, me da menos 0.78 menos 0.78, perdón, 0.078, 2913. 2913, 8. Entonces, este es el valor de f de P sub 1. Hasta aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta de cómo encontramos f de P sub 1. No, Lick. De mi parte no. Hasta ahí está bien. Ok. Ahora nos tocaría encontrar el f de P sub 0. El f de P sub 0 igual es coseno de P sub 0 menos P sub 0. Entonces sustituyo los valores. Sería coseno de P sub 0 es 0.5 menos 0.5. Coseno de 0.5 es... Coseno de 0.5 es 0.87, 75. 0.87, 75, 82,56. Menos el 0.5.
Cuando hago la resta me da que es 0.3775. 0.3775. 82.56. Entonces ya como ya encontré el f de p sub 1 y el f, que sería este de acá, y este es el f de p sub 0, entonces ahora sí ya los puedo sustituir aquí. Sería p sub 2 es igual a p sub 1, que sería pi cuartos, menos f de p sub 1, que sería este valor de acá, que habíamos dicho que era este de aquí, menos 0.07. Ahí lleva los demás decimales, ¿verdad? Yo en este caso no lo pongo. Por el p sub 1 menos el p sub 0. P sub 1 sería pi cuartos menos p sub 0 sería 0.5. Todo esto entre el f de p sub 1, que sería este valor, menos 0.7, y los demás 0.07, y los demás decimales, menos este valor de acá, 0.3773, y los demás decimales. Entonces el valor de p sub 2 sería igual a pi cuartos. Primero tendría que resolver esta resta de acá. Entonces sería menos el primer paréntesis por el segundo paréntesis, que tendría que resolver esa resta. Todo eso entre lo que me dé esta resta o suma, dependiendo de los signos. Entonces, luego de resolver eso, tendría que hacer la multiplicación de este intervalo por este. Eso me daría un valor. Y lo que tengo abajo. Luego hago esta división. Y eso se lo resto al pi cuartos. Sería igual a pi cuartos menos lo que me dé aquí de esta división. Y ya con eso encontraría el valor de p sub 2. Entonces, todo este trabajo es el que se tiene que hacer para encontrar el valor de p sub 2, digamos. Ya no digamos si nos piden más interacciones. Entonces, por este tipo de problemas, es más conveniente utilizar ya sea Excel o el algoritmo ya sea en Octave, R o el programa que nosotros implementemos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Leí bueno, yo tengo una consulta. En un dado caso en el laboratorio, pues los pidan, pues encontramos algún ejercicio, ya sea por este método, la secante o el Newton-Raphson. Lo podemos hacer así como usted lo está haciendo o va a depender, ¿verdad? De cómo los pidan ahí en este caso. Pero sí, si lo seguimos así es larguísimo, dependiendo de las interacciones. Sí, cabal, si les piden por ejemplo, si se los piden para el examen, un ejercicio que le venga al examen, definitivamente les sale mejor ocupar ya sea Excel o alguna de las otras herramientas, ¿verdad? Creo que vamos a hacer una tutoría aparte para ver, no sé si ustedes ya tienen instalado lo que es Octave o R en sus computadoras para pasar los códigos los algoritmos a su computadora y los tengan ya ahí solo para usarlos.
No sé si ya lo han instalado. No, licenciado, yo en parte no. Antes, cuando Ni yo llevaba tampoco. herramientas multimediales, sí instalé RStudio, pero ya no me acuerdo cómo se maneja eso, ni Octave, nunca lo he usado. Ujú. Entonces, Ni yo sí, tampoco. creo que daríamos una práctica para instalarlo y usarlo. Y igual este archivo de Excel se los pasaría, pero quizás les daría también uno ya como consolidado de todas las funciones que hemos utilizado, como para que sea más práctico para ustedes también utilizarlo. Y en algún dado caso tengan que, ya sea para el examen o para el laboratorio, les puede servir los programas como para corroborar su solución, ¿verdad? Pero en este caso que estamos utilizando este tipo de métodos, sí, definitivamente se hace obligatorio que se utilice algún programa, ¿verdad? Porque si se imaginan tanto procedimiento solo para un punto y tengo que iterar 9 puntos o 5 puntos, ya se hace demasiado largo el proceso, ¿verdad? Sí, licenciada. Pero sí, Estaría bien si digamos, lo... en algún laboratorio se los piden, nada más, por ejemplo, si en el laboratorio les viene un ejercicio, nada más es que ustedes planteen cuál es mi PSUC 0, mi PSUC 1, cuál es la función que yo voy a utilizar y a la respuesta que llegaron, ¿verdad? Es decir, este cuadrito, ¿verdad? Con las aproximaciones, el error, y ya eso es suficiente para considerarlo bueno, ¿verdad? No Está sé si bien, hay licenciada. algo otra pregunta. Nos estaría confirmando las fechas de las evaluaciones, ¿verdad? Está para el Estaríamos pendientes. sábado, está para el sábado 23, incluso en la página de Facebook de la facultad lo han publicado. Igual yo se los mandaría al grupo de WhatsApp, le mandaría la imagen de cuándo nos toca por nuestra materia y el horario, ¿verdad? Y aparte de eso, también las indicaciones, ¿verdad? Es decir, que más, más que todo es el horario que van a tener, porque por lo general lo habilitan de 8 a 12, pero solo les dan 2 horas para hacerlo, ¿verdad? Creo que sí han trabajado. Y también para indicarles como que qué materiales son los que van a utilizar, ¿verdad? En este caso las herramientas por los problemas por los ejercicios que vengan, ¿verdad? Para que ya estén sabedores de qué herramienta utilizar y les alcance el tiempo para desarrollarlo. Porque al final estos problemas no son tanto de que sean tan complicados, sino más bien son cuestión de que lleva mucho cálculo y a veces en un pequeño signo no era menos, sino que era más y ahí ya nos sale todo malo, ¿verdad? Pero sí, Disculpe, y en se los este estaría caso estoy confirmando. hablando del parcial. Sí, correcto. ¿Se haría cuándo? ¿El 10 o cuándo? No, el sábado 23 de abril. ¿Y a qué hora? Está de 8 a 12. Bueno, eso es lo que la última vez que vi, pero vi por ejemplo, de otra materia nos cambiaron el horario, entonces voy a corroborar con el coordinador para estar completamente seguro. O les puedo decir, tentativo es esto, pero tal fecha va a estar seguro, ¿verdad? Que sería la otra semana ya estar completamente seguro la fecha. Y ya les quedarían como 2 semanas para estudiar, ¿verdad? Pero sí, sería en esa semana del 23. Está bien, licenciado, sí, porque estaba propuesto para el sábado 10, dice. Para el Sí, sábado 9, dice. De ajá, 8 a 10. pero no. Creo que es domingo. Domingo 10, Ajá, algo así. de 8 a 10. Entonces no. Entonces creo que por esa razón no. Pero sí les termino de confirmar, incluso con captura de las indicaciones del coordinador para que estén completamente seguros que así es verdad. Bueno, está bien, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces,
Igual tenemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, nos dan esta función x al cuadrado menos seno de x. Nos piden que calculemos para 2, 3 y 4 interacciones, donde el valor de p sub 0 es 1 y el valor de p sub 1 es 2. Entonces, calculamos la sucesión. Lo primero que nos piden es una sucesión del método de la secante, ¿verdad? Construimos la sucesión. Y luego encontramos para p sub 2. Aquí ya está un poco más detallado, ¿verdad? P sub 2 es igual a P sub 1 menos, recuerden que la función que se utiliza es este de acá, ¿verdad? X al cuadrado menos seno, aquí, X al cuadrado menos seno de X. Entonces utilizamos la función que sería X al cuadrado, sería P sub 1 al cuadrado menos seno de P sub 1 por P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 1 al cuadrado menos seno de P sub 1 menos P sub 0 al cuadrado más seno de P sub 0. Es decir, estamos aplicando lo que es esta fórmula de acá, ¿verdad? Ya poniendo lo que es la función con la que estamos trabajando. Y el P sub 2 nos da este valor. Y así calculamos para los demás términos. No sé si les queda alguna duda. No, licenciado. Bien, si no Todo es así, claro, Lee. a ustedes les propongo como estos ejercicios el método de punto fijo para aplicar el método de Newton y y el de la secante, ya que estos ejercicios del método de Newton también se pueden aplicar con el método de la secante para que ustedes los trabajen a manera de ejercicio, ¿verdad? No tienen ninguna ponderación, sino que es nada más a manera de práctica. Y cualquier cosa ustedes me hacen saber alguna duda. Igual si necesitan en el transcurso cuando ya les confirmen la fecha del parcial, si ustedes consideran que necesitan algunas tutorías de repaso sobre algún tema específico, incluso si han encontrado algunos ejercicios y ustedes quieren saber, tengo dudas en cómo se resuelve este ejercicio, podemos agendar una tutoría de repaso adicional para solventar cualquier duda y estén aún más preparados para lo que es el examen. Entonces, sin más que agregar, les agradezco mucho su participación y su presencia en la tutoría y nos vemos en la próxima semana o cuando nos toque reunirnos. Así que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, licenciado, y feliz fin de semana. Buen provecho en el almuerzo. Gracias igual para todos. Bendiciones para todos. Gracias, Lee. Feliz día.